Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Damos gracias al Señor en esta mañana por que nos permite una vez más estar con ustedes, en cada familia. Le damos gracias a Dios por cada una de sus vidas. Les bendecimos en esta mañana en el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Y gracias al Señor le damos en esta mañana porque hoy podemos celebrar también en el nombre del Señor una escuela dominical para la gloria y la honra de su nombre. Le damos gracias a Dios por las familias que se conectan también en otras ciudades. Los bendecimos en el nombre del Señor. Gracias a Dios le damos por sus vidas, por la familia que está conectada también en la ciudad de Cali, en Barranquilla, y a todos los que nos pueden observar en esta hora y estar atentos a lo que el Señor tiene para nosotros en esta mañana. Dios les bendiga, amados hermanos, y en esta hora mi esposa, la pastora, tiene también una bendición y un saludo para cada uno de ustedes. Buenos días, Dios les continúe bendiciendo y llenando de su presencia cada día. En esta mañana quiero compartir una palabra que el Señor me regaló, y como siempre en las madrugadas el Señor me muestra cosas de su palabra, y es bien importante lo que Dios quiere recordarnos y enseñarnos en esta mañana. Ojalá todos ya estuviesen conectados desde ahora para que ninguno se perdiese esta palabra. Pero bueno, yo creo que ahí queda grabada también si la quieren volver a escuchar. Vamos a leer en el libro de Nehemías. Libro de Nehemías, en el capítulo 1, leemos desde el versículo 1 hasta el versículo 11. Nehemías capítulo 1, versículo 1 al 11. Dice: palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quislú, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Ananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante de Dios, del Dios de los cielos. Y dije: te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande, temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel, tus siervos. Y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti, y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo: si vosotros pecares, yo os dispersaré por los pueblos. Pero si volvieres a mí y guardares mis mandamientos y los pusieres por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, oh Jehová, esté atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo, y dale gracia delante de aquel varón
porque yo servía de copero al rey. Bueno, amén. Yo creo que la mayoría de los que me están viendo en este momento ya hemos leído de Nehemías muchas veces y sabemos que es un hombre que Dios escogió en un tiempo de crisis, en un tiempo donde la ciudad de Jerusalén había sido destruida, sus puertas habían sido quemadas, sus habitantes habían sido llevados cautivos, pero había quedado un remanente en ese lugar. Había quedado un remanente en ese lugar y Nehemías, aunque él estaba en un lugar, digamos, privilegiado porque tenía un empleo seguro, estaba sirviendo como el copero del rey, entonces él no estaba pasando ninguna necesidad, él no estaba padeciendo de nada, digamos que él estaba muy bien. Sin embargo, en su corazón había un anhelo por saber cómo estaban sus hermanos, cómo estaba el pueblo de Israel, cómo estaba la ciudad de Dios, Jerusalén. Y cuando llega este hombre y le da las noticias de que sus hermanos están en gran afrenta y que estaban muy mal, él tuvo un gran dolor en su corazón por la situación, por la condición de sus hermanos y por la condición de la ciudad de Dios, de ese lugar que Dios había escogido. Entonces, él dice la palabra de Dios que él comenzó a orar, ¿cierto? Dice que él comenzó a orar, está en el capítulo 2, capítulo 1, versículo 4, dice: cuando oí estas palabras me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. O sea que cuando él oye la noticia y ve la situación del pueblo de Dios, él llora, se siente triste, se siente compungido y ora y ayuna por muchos días. Pero no solamente se queda en eso, en orar y ayunar. Eso es muy importante y es lo primero que debemos hacer frente a cualquier situación que estemos atravesando. Pero hay un paso más que debemos dar, igual que dio Nehemías, que él, después que él ora, entonces él se presenta delante del rey y el rey lo ve triste y le pregunta qué tiene, y él teme por su vida porque nadie se podía presentar triste delante del rey. Pero ya había cierta amistad o afinidad, Dios le dio gracia delante del rey y el rey le hace una pregunta en el capítulo 2 y versículo 4 y le dice: me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey: si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mi padre, y la reedificaré. Este rey le estaba dando una gran oportunidad a Nehemías de que pidiera lo que él quisiera y el rey lo haría por él, le iba a ayudar. Pero fíjense que Nehemías no se enfoca en lo que él necesitaba, él no pidió nada para él, ni tampoco dijo: yo ahora estoy aquí ocupado, tengo un buen empleo, no puedo dejar esto aquí tirado para irme por allá a pasar necesidad, a ir a edificar esto. Mejor le voy a decir al rey que envíe a otros. Él tiene gran personal, conoce muchas personas que pueden ayudar, que pueden colaborar, enviando materiales, enviando obreros para que ellos reedifiquen. Yo simplemente puedo pedirle al rey que envíe a otro a reedificar esta ciudad y el rey lo puede hacer. Pero él no pensó de esa manera. ¿Cuál fue su petición? Envíame a mí. Dame el permiso para ir a reedificar ese lugar. Yo quiero reedificar esos muros. Yo quiero edificar, colocar nuevamente esas puertas. Yo quiero ver cómo están mis hermanos. Yo quiero participar en esto. Esto me concierne a mí, porque es mi pueblo, no es el pueblo del rey. Nadie lo podría hacer con tanto amor como lo hizo Nehemías. Nadie podría
entender el valor que había para Nehemías de la ciudad de Jerusalén, como él. Él dice, el lugar del sepulcro de mis padres, donde mis padres murieron, donde están nuestros ancestros, donde está toda la historia de Dios que hizo a través de este pueblo, de esta ciudad. Allí están puestos los ojos de Dios en Jerusalén. No es cualquiera que puede ir allí a reedificar. Soy yo el llamado a reedificar. Y esa actitud de Nehemías es la actitud que nosotros debemos tener hoy en día. Entonces, Nehemías va, y como Dios ve la actitud de él, el rey le provee, a través del rey Dios le provee todo lo necesario para que él fuera y reedificara a Jerusalén. Entonces, luego vemos en el versículo 17 y 18, el capítulo 2 dice, les dije pues, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Entonces les declaré cómo la mano de Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho, y dijeron, levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. O sea que él reúne a ese pueblo, él reúne a ese remanente que estaba triste, que estaba solo, que estaba abandonado, que estaba desilusionado, que estaba en gran mal. Él los reúne y él les declara cómo Dios tocó al corazón de este rey y cómo Dios le proveyó todo y le dio el tiempo para él poder reconstruir esta ciudad. Pero él no lo hizo solo, eso es lo importante. Nehemías no se echó la carga él solo. Nehemías dijo, aunque Dios me llamó para hacer esta obra, no soy yo solo el que la voy a hacer. Tengo que animar a este pueblo que ha quedado, tengo que animar a este remanente, porque la palabra remanente no es lo que sobra, remanente no es lo que queda, no es el desperdicio, no. Remanente es los escogidos por Dios. Fíjese que todos los demás fueron llevados cautivos, pero quedó un remanente que estaba libre, pero aún tenían parte de cautividad en su corazón y en su mente. Y Dios envía a Nehemías para que ellos pudieran entender, para que ellos fueran completamente libres para servir a Dios y para restaurar su ciudad. Entonces, aquí este remanente fue animado por Nehemías y ellos se levantaron y declararon que iban a hacer y iban a trabajar para restaurar esta ciudad de Jerusalén y para edificar. Y dice que se esforzaron, o sea, que no es fácil. En la condición que ellos estaban no era fácil trabajar de esta manera. Sin embargo, ellos se esforzaron porque lo hacían con amor, porque iban a reedificar la ciudad de Dios. Entonces vamos al capítulo 4, versículo 6. Dice, edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. O sea, ellos comenzaron con todas y comenzaron a trabajar fuertemente y dice que la terminaron hasta la mitad. Pero ¿qué pasó cuando ya iban por la mitad? Dice el versículo 7, pero aconteció que oyendo Sanballat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Eso es lo que hace el enemigo. Eso es lo que hace el enemigo cuando ve un pueblo unido. Eso es lo que hace el enemigo cuando ve a un hombre de Dios, a una mujer de Dios, a un joven de Dios que se dispone a servirle a Dios, que se levanta en fe, que comienza a trabajar y que los portillos comenzaron a cerrarse. Los portillos son los lugares abiertos por donde el enemigo puede entrar a destruir una ciudad, una familia, una pareja, una vida.
Pero entonces dice que los portillos ellos comenzaron a cerrarlos y el enemigo se enoja y dice, vamos a acabarlos, vamos a destruirlos, y utiliza a estos hombres para que comiencen con estrategia a desanimar el pueblo, a desanimarlo. Y eso lograron. Entonces el versículo 10 dice, y dijo Judá, la fuerza de los acarreadores se ha debilitado, y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. Ya habían cambiado de manera de pensar. Ya ahora sentían que estaban muy débiles y que ellos no podían continuar, que ellos no podían seguir edificando el muro. Ya estaban centrados en todo lo malo que había alrededor y se habían olvidado de lo que Dios había dicho. Entonces se debilitaron. ¿Por qué? Porque empezaron a escuchar voces, consejos, cosas que los desanimaban y les decían, ustedes no van a poder. Quizás en este momento la iglesia de Jesucristo también se han levantado ahora esos Tobías, esos Gesén el árabe, esos amonitas, todos esos con consejos, han llegado voces a tus oídos diciéndote, no salgas, esto se va a poner peor, no puedes moverte, tienes que quedarte en la casa, y nos hemos quedado desanimados, hemos dicho, no, ya esto se acabó, ya esto, las iglesias las van a cerrar, ya eso no se puede ir para allá, no podemos seguir adorando a Dios, no podemos seguir sirviendo a Dios. Quizás muchos han dejado sus ministerios, sus compromisos con el Señor y han entrado supuestamente en una pausa donde ya abandonaron el servicio de Dios, donde dijeron ya no tenemos fuerza, ya no podemos seguir acarreando más, nos hemos debilitado en mucho, no podemos seguir adelante. Esperemos a ver qué hace el gobierno, esperemos, sentémonos en la casa, aquí oramos, aquí ayunamos en la casa, aquí estamos esperando a ver qué hace el pastor, qué nos dice el pastor. Pero Dios no llamó solamente al pastor, Dios no llamó solamente a la pastora, Dios no llamó solamente a los evangelistas, a los ministros de Dios. Dios llamó a todo el pueblo y ese es el llamado que Dios nos está haciendo en esta mañana a través de Nehemías. Dios convocó al pueblo porque el pueblo se debilita por escuchar lo que el mundo dice, lo que muchos familiares quizás llegan a decirle a ustedes. Entonces es necesario que nos levantemos. Dice el versículo en el capítulo 4, versículo 10, ya lo leímos. En el versículo 15, vamos a leer desde el 14, dice, después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, no temáis delante de ellos, acordaos del Señor, grande y temible, y Él peleará por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado, el consejo de ellos, volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Desde aquel día la mitad de los siervos trabajaba en la obra y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos, corazas, y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá. Entonces ellos pudieron terminar la obra. Dice que, ¿qué fue lo primero que pasó? Que ellos se acordaron de quién era Dios. Dice, acordaos del Señor. A veces nos olvidamos de quién es Dios. A veces solamente tenemos un concepto de Dios, pero Dios no es un simple concepto. Dios es una persona y es una persona que no cambia, es una persona que es fiel, es una persona que lo que habla permanece para siempre, que el cielo y la tierra todo pasará, pero lo que Dios dice nunca pasará, su palabra nunca pasará. Y ellos se acordaron de quién era su Dios, el grande, el temible, y que ese Dios iba a pelear por ellos. Quizás aquí, ¿por qué menciona
los hermanos, los hijos, las hijas, las mujeres y las casas. ¿Por qué describe cada cosa así? La describe de esta manera, porque eso es lo que a nosotros los seres humanos nos mueve. Queremos siempre nosotros hacer muchas cosas y pelear en nuestras fuerzas por sostener un hogar, una familia, por los hijos, por los hermanos, por los padres, por las cosas. Pero aquí Dios está diciendo que Él es el que va a pelear, que es Él. Entonces dice el 15 que ellos entendieron que el enemigo era el que los había desanimado a través de esas voces y que Dios había desbaratado el consejo de ellos cuando ellos pusieron la mirada en el Señor y las fuerzas volvieron a ellos y cada uno se volvió a su tarea. Hay algo importante en esto y es que muchas veces nosotros no pensamos como un pueblo, como un cuerpo de Cristo, como iglesia. Pensamos como individuos y queremos como individuos cada uno luchar y salir adelante solos. Pero Dios nos está diciendo a través de su palabra que nosotros somos llamados a ser el cuerpo de Cristo. Ahora, hay una frase que muchos hemos dicho quizás, muchos hemos escuchado, y es que nadie es indispensable. ¿Cuándo decimos esto? Cuando alguien se va, cuando alguien se muere, cuando alguien nos abandona, cuando alguien huye, cuando alguien nos hace algo que nos hiere y nos defrauda y la persona se va y dice, no importa, nadie es indispensable. Pero sabe una cosa, en el cuerpo de Cristo sí. Porque si nosotros en nuestro cuerpo físico, cada miembro que Dios colocó es indispensable. Aunque nos parezcan, a veces nos olvidemos de ellos. Pero si a usted le cortan una pierna, ¿no es indispensable? Quizás no se va a morir, usted va a seguir adelante. Usted puede ponerse una prótesis y seguir caminando. Y por eso puede decir, no es indispensable esa pierna, yo sigo caminando. Pero es una parte que está muerta en su cuerpo, es una parte que ya no vive y es una parte que no funciona igual, porque podrá caminar, pero no podrá saltar, no podrá correr, no podrá hacer otras cosas. Su función se ve limitada, la función del cuerpo se ve limitada porque ya tiene una prótesis. Entonces no digamos que este o aquel no es indispensable, todos somos indispensables porque todos pertenecemos al cuerpo de Cristo, todos tenemos una función diferente. No podemos hacer las cosas iguales y no pretendamos que Dios use al uno igual al otro, sino que Dios a cada uno lo usa diferente. Dios te ha dado a ti, te ha llenado a ti y a mí de dones, de talentos. Dios nos dio a cada uno una función para que juntos podamos edificar el reino de Dios aquí en la tierra. Si usted se sigue leyendo Nehemías en su casa, usted se dará cuenta que cada grupo de personas se encargaba de una tarea diferente y eso fue lo que hizo que se levantaran las murallas. Una muralla no se levanta con polvo, una muralla no la levanta un solo hombre, tiene que haber un grupo de personas y cada uno tiene una especialidad para ser levantadas las murallas. Así son levantados los edificios, así son levantadas las torres, los puentes, todo. Cada uno tiene una especialidad y si uno falla, se puede venir abajo esa torre. Entonces, hermanos, yo en esta mañana quiero convocarlos a que nuevamente tomemos las fuerzas y tomemos la tarea que Dios nos ha encomendado. Dios te ha encomendado una tarea a ti y tú lo sabes. Dios nos ha encomendado una tarea a nosotros. Esa tarea la hemos abandonado. Esa tarea la hemos dejado a un lado para hacer otras tareas. Pero Dios nos dice en esta mañana que si nosotros nos reunimos, nos levantamos y edificamos su casa, Él peleará por nuestras familias. Y aquello que ahora está tomando todo nuestro tiempo y está tomando el lugar de Dios, entonces todo eso, Dios se va a encargar de eso.
y Él lo va a solucionar. Pero nosotros tenemos que tomar la tarea que Él nos ha encomendado como iglesia, como cuerpo de Cristo, porque Dios nos está viendo como un solo hombre. Así se unió este pueblo, como uno solo, y ellos pudieron vencer a sus enemigos, pudieron levantar murallas, porque la ciudad que no tenía murallas era una ciudad que estaba desprovista y el enemigo podía hacer con ella lo que quisiera a cualquier hora. Una casa que tiene las puertas abiertas, el ladrón entra, destruye todo y roba todo lo que quiera. Pero entonces ya cuando ellos levantan esto, estaba la protección de Dios, y eso es lo que nosotros necesitamos en nuestra familia. La cobertura de Dios es lo que necesitan nuestros hijos, es lo que necesita nuestro esposo, es lo que necesita nuestra ciudad, es lo que necesita el mundo, la cobertura, la protección de Dios. Pero eso se va a dar cuando la iglesia se una, cuando la iglesia se levante y despierte ya, y nos levantemos y edifiquemos la casa de Dios. Bueno, hermanos, les invito a que estemos orando por esta palabra. Bendito Dios, te damos gracias, Señor, por tu maravillosa presencia y por tu palabra poderosa. Gracias, Espíritu Santo. Gracias porque tú nos exhortas, gracias porque tú nos animas a través de tu palabra, Señor, porque tú, Dios mío, nos levantas, Padre, porque quizás el cansancio que tenemos, la fatiga que tenemos, Señor, es por estar escuchando las voces del enemigo, Señor, es porque estamos pendientes de lo que el mundo dice, bendito Dios, es porque nos hemos olvidado de quién es nuestro Dios. Pero hoy tú nos recuerdas que tú eres el grande, Señor, que tú eres el poderoso Dios, que tú eres el que puedes hacer todo lo que a nosotros nos es imposible de hacer, Señor. Tú puedes cambiar ese hijo, esa hija, tú puedes transformar ese matrimonio, Señor. Tú puedes cambiar y abrir puertas en ese empleo, Señor. Tú eres el que puede bendecir y traer la provisión sobrenatural a ese hogar. Tú eres el que puede sanar a ese enfermo, Señor. Tú eres el que puedes abrir nuestros ojos, Señor. Tú eres, Dios mío, el que puedes, Padre, guiarnos, Señor, y levantarnos, Padre. Y en esta mañana ese es tu deseo, es tu voluntad, Señor. Por eso queremos ponernos de acuerdo contigo, bendito Dios, para no dejar tus mandamientos, para no dejar tus estatutos como lo dejó este pueblo y fue llevado cautivo y esa ciudad fue derribada, Señor. Mira cuántos muros están derribados en muchos hogares, en muchas personas, en muchos de tus hijos, Señor. Han dejado los muros a medias, Señor. Los que en un tiempo se levantaron a buscarte cuando antes tenían ánimo, Señor, y te buscaban de madrugada, Señor. No les importaba el sol, la lluvia, no les importaba nada y estaban siempre buscando tu rostro, estudiando tu palabra, Señor, y viviendo tu palabra, Señor amado. Oh Dios, pero quizás ya ahora han menguado. Ahora al ver, Señor, todo lo que está a su alrededor, se han desanimado, Señor, y han dicho, no sigo más, ¿para qué sigo más orando? ¿Para qué si Dios no hace nada por mí? Oh, si tú te has desanimado, si tú has escuchado, pastoreado, sin ser corregido, sin ser, oh Dios mío, ministrado por el Espíritu Santo de Dios. Oh Señor, en esta hora, Dios mío, yo te pido que tú traigas nuevas fuerzas a tu pueblo, Señor, y la fuerza está en la unidad de tu pueblo, Señor, porque lo que yo no puedo hacer, mi hermano lo puede hacer, porque cuando yo caigo, mi hermano me levanta, porque no es para juzgar al otro, sino para levantarnos y animarnos como lo hizo Nehemías, Señor. En esta mañana queremos, Señor, animar a tu pueblo, Dios mío. Queremos que tu pueblo sea levantado, Señor, que edifiquemos los muros, Señor, que cerremos, Señor, los portillos, que cerremos y pongamos la puerta, bendito Dios. Oh Señor, en el nombre de Jesús, fluye Espíritu Santo en esta mañana y glorifícate, Señor, en cada familia, glorifícate en cada hogar, glorifícate en
cada pareja, en cada hijo, en cada situación. Señor, que cada uno ha estado luchando solo, que se ha sentido solo, Señor. Han dicho, estoy solo en esta casa, no tengo con quién orar, no tengo a nadie que me ayude. Oh Señor, te tenemos a ti, Espíritu Santo de Dios, y somos un pueblo, Padre. Hoy nos reunimos, fuimos convocados por el Espíritu Santo, Señor, no para ver una función, Señor, no para ver qué programas trae el pastor hoy, no. Estamos unidos, Señor, para estar atentos a tu voz, Señor, para meternos en tu presencia, para ser renovados, Dios mío, para acordarnos que no estamos solos, que somos un pueblo, Señor, un pueblo grande, un pueblo poderoso, que tiene promesas, Señor, porque tú has dicho que cuando 2 o 3 se reúnen en tu nombre, allí estás tú, que cuando nos ponemos de acuerdo, tú contestas, Señor. Oh Dios mío, que cuando clamamos en tu casa, Dios mío, ese lugar ha sido escogido para tú inclinar tu oído a la oración de tus hijos, así como clamó Nehemías, Señor, y fue escuchado su oración y tocó corazón de este rey. Tú tocas corazones de reyes, tú tocas corazones de hombres, de mujeres, Señor. Oh Dios mío, para enviar la ayuda, para enviar la provisión oportuna, todo lo que necesitamos, Señor, para edificar. Tú solamente estás esperando que nosotros tomemos la decisión, que nosotros nos levantemos, Señor, y que dispongamos nuestro corazón para esforzarnos, Dios mío, para que tu reino sea levantado en el nombre de Jesús. De lo demás tú te vas a encargar, de cómo, de cuándo, que con qué, todo eso tú te vas a encargar, Señor. Hoy nos disponemos a ti, Padre. Queremos ser partícipes, no queremos ser espectadores, Señor. No queremos que envíes a otros, Señor. Levántalos, Nehemías. Si tú eres ese Nehemías, levanta tu mano ahora y dile, Señor, heme aquí, envíame a mí, Señor. Envíame a mí, con lo poco que yo sé, con lo poco que yo pueda hacer, Señor. Estoy dispuesto, Señor, en esta mañana, Dios mío. Bendice a esos Nehemías, Señor. Dale la provisión a esos Nehemías. Dale la sabiduría a esos Nehemías. Dale el denuedo, Señor. El discernimiento para no dejarse engañar de Tobías, Señor. Déjese en el árabe, Señor, para no dejarse engañar del enemigo, Padre. Ahora en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo, porque tú has ministrado nuestras vidas a través de tu palabra y de tu presencia, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a adorar al Señor en esta mañana. Que me
Amén, gloria a Dios. Qué bueno es adorar al Señor. Gracias al Señor por su misericordia, por su gracia, su favor sobre nuestras vidas y porque permite elevar adoración a Él. Amén. El Dios que vive y reina por los siglos de los siglos. Bien, amados hermanos, le damos gracias al Señor por su palabra, esta palabra que el Señor nos trajo a través de la pastora. El Señor nos habló de manera muy clara y esperamos que podamos acogernos a su palabra y obedecer su palabra. Amén. Y que nos levantemos como ese Nehemías que se levantó y edificó los muros de Jerusalén. Hoy tenemos que levantarnos para edificar la casa del Señor y no dejarnos arrinconar por el enemigo, no dejarnos achicopalar por lo que dice el hombre, sino que debemos levantarnos en el nombre de Jesucristo y en la autoridad que Él nos ha dado. Amén, gloria a Dios. Vamos a la palabra del Señor en esta mañana, en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo número 13, versículo 47 al versículo 50. Gloria a Dios. Mateo capítulo 13, 47. Dice la Escritura: asimismo el reino de los cielos es semejante a una red que
echada en el mar recoge toda clase de peces. Y una vez llena la sacan a la orilla, y sentados recogen lo bueno en cestas, y lo malo echan fuera. Así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos entre los justos, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Padre, gracias por tus palabras, Señor. En el nombre de Jesús declaro, amado Rey, que también, Señor, a través de esta palabra tú ministras nuestras vidas, llegas a cada casa, a cada familia, Señor, y sigues trayendo un despertar a nuestras vidas, Señor, y alineándonos con los propósitos tuyos a través de tu palabra. En el nombre de Jesús cancelo toda obra de las tinieblas en contra de tu palabra y de este tiempo también, Señor. Gracias, Padre Celestial. Amén y amén. Gloria a Dios. Bien, amados hermanos, espero que todos estén atentos o sigan atentos. Estamos considerando la parábola de la red. Y hemos dicho que esta parábola nos confronta con la realidad de la iglesia de hoy, donde la iglesia no puede ser una mezcla sincretista, sino que la iglesia debe ser íntegra, que la iglesia debe ser pura, debe ser sincera, como dice Filipenses capítulo 2, versículo 15, para que seáis irreprensibles, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación, dice, perversa y maligna, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Es decir, que la iglesia debe representar a Jesucristo, quien no se mezcla con la levadura del mundo, con el pecado, con la maldad del mundo. Por eso en esta mañana quiero hablar acerca de lo que significa, según esta parábola, lo que significa peces buenos y peces malos. Y peces buenos y peces malos está incluido dentro de la frase que el Señor Jesús dice en esta parábola cuando dice que la red recoge toda clase de peces. Por eso, al hablar de toda clase de peces, nos estaremos refiriendo entonces a peces buenos y peces malos. En primer lugar, el domingo pasado dijimos que el dominio, poder y autoridad del reino de los cielos fue entregado a la iglesia. Y el Señor Jesús lo dijo claramente en Mateo capítulo 16, versículos 18 al 19, cuando dijo que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Y luego dice, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates aquí en la tierra será atado en los cielos, y lo que desates aquí en la tierra será desatado en los cielos. Es decir, que de acuerdo con esto, tú y yo como iglesia estamos bajo el dominio y el poder del reino de los cielos. Pero no solo estamos bajo el dominio y el poder del reino de los cielos, sino que tenemos la autoridad y el poder del reino de los cielos. ¿Para qué? Para hollar toda obra de maldad, para deshacer toda fuerza del enemigo que viene contra la iglesia, que viene contra las familias, que viene contra tu vida, que viene contra los matrimonios, que viene contra esta nación, contra esta ciudad. No solo entonces estamos bajo el gobierno del reino de los cielos, sino que tenemos la autoridad y el poder del reino de los cielos. Y yo quiero que tú comprendas o entiendas el pensamiento o el mensaje que quiere decir esta palabra, porque muchas veces encontramos creyentes que le tienen más miedo a lo que el diablo les puede hacer que lo que dice el Señor en su palabra. Entonces la pregunta en esta hora es, ¿qué clase de creyente o qué clase de hijo eres tú? Si eres de los que estás bajo el dominio del gobierno, del poder y la autoridad del reino de los cielos y tienes ese poder y autoridad, o estás fuera de él. En segundo lugar, dijimos que la red que habla esta parábola representa el evangelio que ha sido introducido en las naciones o que ha sido introducido en el mundo por más de 2000 años. Pero escúchame, cuando hablamos de evangelio no hablamos de una doctrina.
Cuando hablamos de que el Evangelio ha sido introducido en el mundo, no estoy hablando de una tradición religiosa, ni tampoco estoy hablando de cierto grupo de personas que quieren agradar a Dios con una conducta específica. No, no me estoy refiriendo a eso. Cuando hablo de que el Evangelio ha sido introducido en el mundo, estoy hablando del poder de Jesucristo. Estoy hablando del poder del reino de Dios. Lo que dijo el apóstol Pablo en Romanos 1:16. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Por eso cuando hablamos de Evangelio, hablamos del poder de Dios que es manifestado en nosotros, que es manifestado para cambiar, para transformar vidas. Ahora, te voy a colocar un ejemplo en el libro de Romanos, en el capítulo 15, versículo 29, el concepto, el pensamiento o lo que creía el apóstol Pablo o la convicción que tenía acerca del Evangelio de Jesucristo. En Romanos capítulo 15, versículo número 29 dice: Pablo dijo a la iglesia que estaba en Roma: cuando vaya a ustedes, llegaré con la abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. Escuche bien lo que dijo el apóstol Pablo. Él está diciendo: cuando yo los visite, yo voy a llegar con la abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. El apóstol Pablo les estaba diciendo: cuando yo vaya a ustedes, no simplemente los voy a visitar, no simplemente es para saludarlos, no simplemente es para charlar un rato, no simplemente es para recordar los viejos tiempos, no. El apóstol Pablo les estaba diciendo: cuando yo llegue a ustedes, voy a llegar es con algo sobrenatural. Cuando yo llegue a ustedes, voy a llegar es con la abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. Eso era lo que el apóstol principalmente quería ministrar a los hermanos que estaban en Roma. Pero qué convicción de la gloria del Evangelio vemos en el apóstol Pablo. Y estas palabras yo quiero que tú las recibas. Que estas palabras yo quiero que tú las tengas allí y las guardes. Que te llenes de la convicción de lo que puede hacer el poder del Evangelio de Jesucristo. Llénate de esa convicción, de la convicción de lo que puede hacer el poder del Evangelio de Jesucristo. Y no tienes que seguir viviendo atemorizado por lo que pueda hacer el diablo o por lo que diga el hombre. Que nosotros, escúchame bien, que nosotros como iglesia podamos vivir esto que el apóstol Pablo estaba diciendo. Que tú puedas decir cuando yo vaya a visitar a un familiar, que tú puedas decir cuando yo vaya a visitar a un amigo, cuando yo vaya a la casa de mi mamá o cuando yo vaya a la casa de mis hermanos, tú digas: yo simplemente no voy a visitarte para saludarte, yo simplemente no voy a visitarte para llevarte un regalito, yo no te voy a visitar simplemente para verte y para recordar viejos tiempos. No, que cuando tú vayas a visitar a alguien, tú puedas decir como dijo el apóstol Pablo: yo te voy a visitar, pero cuando voy a llegar es con la abundancia de la bendición del poder del Evangelio de Jesucristo. Eso es lo principal que tú tienes que llevar a donde vayas: la presencia, el poder del Espíritu de Dios, la presencia y el poder del Evangelio de Jesucristo. Como dijo el apóstol Pablo: yo voy a visitarte y cuando llegue voy a llegar con la abundancia de la bendición de su Espíritu. Eso es iglesia, porque nosotros tenemos el poder del Evangelio de Jesucristo. Escúchame bien, no somos portadores del coronavirus. Quiero que tengas claro esto. Como dijo de manera insensata alguien, que abrir las iglesias es como un llamado a la mayor contaminación del coronavirus. Pero que el Señor reprenda al demonio que habló a través de esa persona, porque la iglesia no es abierta para que se aumente el coronavirus. No, quiero que tengas eso claro. Nosotros, tú y yo, somos portadores de la bendición, de la abundancia, del poder del Evangelio de Jesucristo.
Eso es lo que nosotros tenemos, eso es lo que nosotros contenemos. ¿Para qué? Para libertar a los cautivos, para aquellos que están cautivos y ciegos por el diablo, sean libres. ¿Por qué? Porque tenemos el poder del Evangelio de Jesucristo. Y si tú, como iglesia, tienes la presencia del Espíritu en ti, entonces vas a decir, como dijo el apóstol Pablo, cuando vaya a visitarte, voy a ir con la abundancia de la bendición del poder del Evangelio de Jesucristo, del poder de su Espíritu, del poder de su gloria. Estoy lleno, invadido es del poder del Evangelio de Jesucristo. Porque cada día busco su presencia y cada día su presencia me llena. Eso es lo que tú tienes que declarar. Eso es lo que tú tienes que decir. En ti y en mí debe estar el poder del reino. En ti y en mí debe estar el poder del Evangelio de su Espíritu. Porque entonces, ¿en qué clase de reino tú estás? ¿En qué clase de reino te encuentras? ¿Qué clase de evangelio es el que te ha alcanzado si no contienes el poder del evangelio de Jesucristo? O si estás lleno de miedo y de temor que si sales a la puerta de tu casa te va a coger el virus. No. ¿Qué clase de evangelio te alcanzó? ¿En qué clase del reino tú estás? Escucha, 1 Corintios capítulo 4, versículo 20, dice: el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. 1 Corintios 4:20, te lo puedes grabar. El reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Lo que quiere decir es que no simplemente tú dices, soy hijo de Dios y ya. Soy cristiano, pertenezco al reino. No, sino que lo demuestres. Que tú lo que dices lo demuestres. Si eres hijo del reino, si en ti está el reino de Dios, entonces demuéstralo que en ti está el reino y echa fuera el temor, echa fuera el miedo. Ahora no estés diciendo seguro, pastor, pero es que hay que ser prudente. Yo no estoy diciendo que seamos imprudentes, porque escúchame bien, la imprudencia es insensatez y es del diablo. Lo que te quiero decir en esta mañana es que dejes el miedo y el temor y no te dejes sobrecoger por lo que el diablo quiere hacer y lo eches fuera, porque en ti está el poder y la autoridad del reino de Dios. Eso es lo que te quiero decir. Y quiero que me entiendas esta palabra en esta mañana, iglesia de Jesucristo. Entonces, escúchame bien. En primer lugar, tenemos el dominio y la autoridad del gobierno y del reino de Jesucristo. Y en segundo lugar, el poder del evangelio ha sido introducido en las naciones y está en nosotros. Su evangelio está en nosotros. Y escucha, te voy a repetir una vez más. Cuando hablamos de evangelio, evangelio no quiere decir que tenemos cierta doctrina o que nos vestimos de cierta manera. O no te identifiques con evangelio cuando se habla de legalistas o de extremistas. No, sácate eso de la cabeza. Tú eres evangélico y yo soy evangélico porque portamos el evangelio de Jesucristo, porque proclamamos los principios del reino de Jesucristo, lo que Jesucristo enseñó en Mateo, en Marcos, en Lucas y en Juan. Ahí están los principios del reino y específicamente lo que el Señor Jesús enseñó en Mateo 5, en Mateo 6 y en Mateo 7. Ahí están los principios del evangelio de Jesucristo. Si tú vives y practicas esos principios del reino, tú eres evangélico. No es aquel que es extremista como piensan muchos o tienen esa idea errónea en su cabeza. No, si vives los principios del reino, eres portador del evangelio de Jesucristo y eres evangélico también. Y en tercer lugar, tenemos que decir que la red recoge toda clase de peces, dice el texto. El texto dice que la red recoge toda clase de peces.
Ahora, escuche, pregunto, ¿qué clase de peces somos nosotros? En otras palabras, para que quede claro, ¿qué clase de cristianos somos? ¿O qué clase de creyentes somos? ¿Estamos practicando los principios del poder del Evangelio de Jesucristo o queremos seguir viviendo como vive el mundo, como habla el mundo, según las actitudes del mundo? ¿O nosotros somos los que vivimos y practicamos los principios del reino? ¿Qué clase de creyente somos, iglesia? Ahora, en segundo lugar, hago este cuestionamiento porque dentro del cristianismo hay todo tipo de cristianos y todos creen que están bien en su posición y en su condición. Por eso cuestiono qué clase de creyente somos o qué clase de peces somos. Porque, en primer lugar, toda clase de peces no se refiere a la especie, sino al carácter o a la calidad. Cuando el texto habla de toda clase de peces, escucha, no se refiere a la especie, no. Se refiere al carácter o a la calidad, buenos o malos. Por eso ahí dice que la red recoge toda clase de peces, pero luego especifica el Señor diciendo que lo bueno echan en la cesta y lo malo lo echan fuera. Entonces está hablando es del carácter, de la calidad, buenos o malos, sinceros o mentirosos, falsos o verdaderos, píos o impíos. Eso es lo que está diciendo el texto cuando habla de buenos y malos. Decir que toda clase de peces se refiere a la apariencia de piedad o a la verdadera piedad. Y cuando habla de la apariencia de piedad, se refiere a la impiedad, es decir, a los impíos, los que están fuera de los principios del reino, o los que aparentan tener a Dios y vivir los principios del reino, pero no los están viviendo. Y cuando hablamos de la verdadera piedad, hablamos de los piadosos, es decir, aquellos que adoran en espíritu y en verdad y quieren vivir y se ciñen a los principios del reino de Dios. Ahora, el texto dice de Mateo 13, 47 al 50, que lo bueno echaron en cesta y lo malo lo echaron fuera. La palabra bueno en griego es la palabra kalos. Y kalos significa valioso, significa virtuoso. Eso significa bueno, valioso, virtuoso. Es decir, que está hablando de creyentes valiosos, de creyentes que Dios los tiene como virtuosos, porque se están ciñendo al reino. De creyentes que cuidadosamente al final, como dice el texto, son echados en la cesta. Pero también habla de la palabra malo, peces malo. La palabra malo en griego es la palabra sopros. Y esta palabra sopros significa podrido, significa corrompido, significa que no vale nada. Decir que esos peces malos son corrompidos. Está hablando de esas personas que aparentemente son creyentes, pero hay corrupción, hay maldad y les espera entonces el lago de fuego ser echados fuera. Eso es lo que dice el texto, no lo estoy diciendo yo. Ahora, dentro de la red, entonces, hay peces valiosos, peces virtuosos. Dentro de la red hay peces valiosos, peces virtuosos. Y cuando hablamos de valioso y de virtuoso, estamos hablando de personas de ejemplo. Si conoces una persona valiosa, virtuosa, con virtudes, que da fruto, entonces esa persona quiere decir que es una persona de ejemplo y tú quieres estar con esa persona, tú quieres hablar con esa persona, porque es una persona valiosa, es una persona virtuosa, es una persona que te inspira confianza, es una persona que te puede enseñar y que te puede ayudar. Pero también la red habla de peces corrompidos, con un corazón dañado, que
Estas personas supuestamente quieren, supuestamente son creyentes, pero quieren agradar al mundo también. Viven como vive el mundo, andan como vive el mundo, hablan como habla el mundo. Entonces son los peces malos. Ahora escúcheme bien, Santiago capítulo 4, versículo 17. Santiago 4, 17. Y estoy hablando entonces a los valiosos, los virtuosos en esta hora. Santiago 4, 17 dice: el que sabe hacer lo bueno, o sea, el que sabe hacer lo valioso, lo virtuoso, y no lo hace, le es pecado. Santiago 4, 17. El que sabe hacer lo valioso, lo virtuoso, y no lo hace, le es pecado. Y escucha bien, Dios no solo quiere que practiquemos lo bueno, Él desea que no dejemos de hacer lo valioso y lo virtuoso. En 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 6, 2 de Timoteo 1:6, Pablo le dijo a Timoteo: te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. En otras palabras, Pablo estaba diciendo: Timoteo, tú eres valioso. Timoteo, tú eres virtuoso. Pero ahora Pablo le está diciendo: aviva el fuego del don de Dios que está en ti. O sea, Pablo le estaba diciendo a Timoteo: Timoteo, Dios te está diciendo que Él no solo quiere que tú practiques lo bueno, sino que tú no dejes de hacer lo bueno. Eso era lo que le estaba diciendo Pablo a Timoteo. Ahora, escuche, Dios no solo quiere que practiques lo bueno, Dios desea que tú no dejes de hacer lo bueno, lo virtuoso, lo valioso para Dios. ¿Por qué? Porque eres virtuoso para Dios, eres valioso para Dios. Y por eso Dios te dice en esta mañana eso. Ahora, ¿qué encargo te dio el Señor? ¿Cuál fue el encargo que Dios te dio en su reino, en tu casa, en tu familia, como colaborador de Dios, del reino? ¿Qué te encargó Dios? ¿Qué es lo valioso que Dios te ha dado? ¿Qué es lo virtuoso que Dios te ha dado? Escúchame bien, un creyente no solo es aquel que cree, sino que un creyente es aquel que ha creído que debe mostrar los principios del reino como ejemplo. Un creyente es aquel que no simplemente cree, es aquel que asume una responsabilidad de hijo y no solo reclama derechos, sino cumple con deberes. Un creyente no es solamente aquel que cree, es aquel que si tiene lo bueno de Dios, si lo bueno de Dios está en él, entonces lo bueno de Dios no dejará de hacer. Lo bueno de Dios va a practicar, porque un hijo de Dios es aquel que cree que no debe dejar de hacer lo virtuoso y lo valioso de Dios. Por eso debemos pedirle al Espíritu Santo, o decirle al Espíritu Santo que nos redarguya, como dijo el salmista en el Salmo 139, versículo 23 al 24. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos y ve si en mí hay camino de perversidad. ¿Sabe por qué el salmista oró de esta manera? Porque el corazón es engañoso. Jeremías capítulo 17, versículo 9 al 10, el profeta Jeremías dice, Jeremías 17, 9 y 10, engañoso es el corazón más que todas las cosas, ¿quién lo conocerá? Y responde, yo Jehová, que escudriño la mente y pruebo el corazón. Él es el que conoce el corazón. Ahora, quiero que observe que los peces están en la red que está en el mar. Y allí, los peces que están en la red, que están en el mar, allí no hay ninguna selección aún. Solo cuando llegan a la orilla, dice el texto, es que se hace la selección. Porque dentro del mar, en la red, todos aparentan ser buenos. Y aquí es donde debemos tener cuidado.
toda clase de peces, en segundo lugar, está relacionado con la parábola del sembrador. ¿En qué sentido? Cuando hablamos en la parábola del sembrador de 4 tipos de creyentes, los de junto al camino, en pedregales, entre espinos y en buena tierra, todos oyeron la palabra, pero dice el texto que solamente los que oyeron y entendieron, esos fueron los que dieron fruto. El resto no son iglesia, porque no tienen compromiso, porque son emocionales, porque viven pegados a lo terrenal. Pero los que oyeron y entendieron, entonces esos dieron fruto, porque pusieron atención a lo que el Señor estaba diciendo y tenían el compromiso con esa palabra que escucharon. En tercer lugar, toda clase de peces quiere decir que todos han escuchado el evangelio, pero no todos los que están dentro del reino son verdaderos hijos de Dios, porque no le buscan con un corazón sincero. Muchos han inventado doctrinas extrañas, otros mandamientos de hombres, y Mateo capítulo 7, versículo 21 al 23 lo dice claro, que muchos dirán en aquel día, Señor, Señor. O el texto empieza diciendo, no todo el que dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Porque muchos me dirán en aquel día, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros, y el Señor les dirá, no los conozco, apartados de mí, hacedores de, ¿qué les dice el Señor? Hacedores de maldad, peces malos. Eso dice claramente Mateo 7, 21 al 23. Y ese es el punto de la selección. Allí, al final, el Señor hace la selección. Y 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1 en adelante, 1 Timoteo 4, 1 en adelante, dice de los que apostatarán de la fe, que tendrán doctrinas de demonios, espíritus engañadores, supuestamente ¿dentro de qué? Dentro de la red. Y 2 Timoteo 4, 1 en adelante también dice que habla de maestros conforme a sus propias concupiscencias. Dice que apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas, a lo fantasioso, a lo mentiroso. Eso es lo que quiere decir toda clase de peces, toda clase de cristianos, pero como dicen por ahí, al final de la quema se verá el humo. Número 4, toda clase de peces también está relacionado con la parábola del trigo y la cizaña. Cuando los siervos le dicen, Señor, ¿quieres que arranquemos la cizaña? Y él responde, no, déjela que crezca juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. ¿Y qué es la siega? La siega, dice el Señor, es el final de los tiempos. Al final, cuando salen a la orilla. Y los peces y los peces buenos y malos se determinan entonces cuando los sacan es a la orilla. La red recoge de toda clase de peces, no por razón de la red, no, sino que es un asunto de la condición del corazón que está endurecido. El corazón se endurece y quiere tomar la palabra y la cambia y hace con la palabra lo que quiere y no se deja tratar por el poder del evangelio de Jesucristo, de su Espíritu. Pero se acerca el tiempo de la selección y si no hay arrepentimiento de corazón habrá pérdida. Entonces estará allí el fuego eterno, dice el texto. En quinto lugar, toda clase de peces incluye a los religiosos, a la religión que viven muchos, a la idolatría que practican muchos. A eso se refiere cuando habla de toda clase de peces que dentro de la red hay quienes practican la idolatría, son religiosos. Número 6, toda clase de peces incluye a los que, llamándose hijos de Dios, viven como vive el mundo, hacen lo que hace el mundo, practican lo que practica el mundo y quieren también agradar a Dios. Es decir, tienen una mezcla. Pero miremos lo que dice Romanos 16, 9. Romanos capítulo 16, permítame un momentico por favor. Romanos capítulo 16, versículo número 19, dice, porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos,
Así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Observe, dice, vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Y eso es lo que Dios desea, que hijos obedientes de verdad, hijos que esa obediencia sea notoria a todas las personas, que se note que hay obediencia, es decir, que haya testimonio de un verdadero hijo de Dios. Pero el Señor quiere que seamos, dice, sabios para ejecutar lo que es valioso. Dice, sabios para ejecutar el bien, o sea, lo valioso, lo virtuoso. Pero quiere que seamos, dice, ingenuos para el mal. Y la palabra ingenuo en griego es la palabra akeraios. Akeraios significa sin mezcla, significa puro, significa inocente. Entonces Dios no quiere que sus hijos se mezclen con las cosas del mundo. Dios no quiere hijos amalgamados con el mundo, mezclados. No, Dios no quiere eso. Dios no quiere hijos adaptados a la tibieza espiritual de este mundo, a la apatía espiritual de este mundo. No, Dios no quiere eso. Gálatas capítulo 1 versículo 4, el Señor dice allí que Él vino a este mundo para liberarnos, dice, liberarnos del presente siglo malo, de la maldad de este mundo. Él vino a liberarnos de la corrupción de este mundo, del sistema de este mundo. Por lo tanto, la iglesia de Jesucristo no participa de la corrupción de este sistema. Por eso la iglesia de Jesucristo debe distinguirse dentro de toda clase de peces. La iglesia de Jesucristo debe diferenciarse dentro de todo ese conglomerado de llamados cristianos, pero que no viven de acuerdo a la palabra de Dios. Dicen que son hijos de Dios, pero le tienen miedo a lo que el diablo les pueda hacer. Son ese tipo de hijos que no son capaces de resistir al diablo o de confrontar al enemigo. Santiago capítulo 4 versículo 7 dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Y la palabra resistir en griego es la palabra antistemi. Antistemi significa confrontar, enfrentar, estar cara a cara, es decir, para poder echar fuera al diablo, para enfrentarlo y derribar sus maldades, sus acechanzas, sus ataques, se necesita estar sometidos a Dios, viviendo bajo el dominio del poder de su evangelio, viviendo los principios del reino, porque si no se vive sometido a Él, entonces no se puede echar fuera al diablo. Porque el diablo no nos tiene miedo a nosotros. Él le tiene miedo al que vive en nosotros, aquel en el que estamos sujetos nosotros, el Señor Dios Todopoderoso. Cuando el diablo sabe que estamos sujetos a Él, que vive en nosotros realmente, entonces cuando tú abres tu boca para echarlo fuera, para reprenderlo, Él tiene que huir, tiene que salir. ¿Por qué? Porque Él está sometido al poder del Evangelio del Reino. Y ninguno que no se someta a Dios podrá resistir al diablo, lo podrá confrontar o lo podrá echar fuera. Iglesia. En conclusión, número 1, vive la abundancia de la bendición del poder del Evangelio del Reino. Número 2, anda como un creyente que vive la abundancia del poder del Evangelio del Reino de Dios. Número 3, muéstrale a este mundo que
que en ti está la abundancia de la bendición, del poder, del evangelio, del reino. Que tú vives el poder del evangelio del reino. Número 4, predícale al mundo con tu testimonio en qué clase de reino tú te encuentras. Predícale al mundo con tu testimonio en qué clase de reino tú estás, qué clase de evangelio fue el que te alcanzó a ti. Número 5, habla con tu manera de vivir que eres un creyente valioso, virtuoso, que agrada a Dios. Número 6, recuerda, un hijo de Dios es aquel que cree que no debe dejar de hacer lo virtuoso, que no debe dejar de hacer lo valioso, lo que Dios ha puesto en ti. Y número 7, el Hijo de Dios es sin mezcla. El Hijo de Dios es íntegro y se distingue o se diferencia entre toda clase de peces porque es virtuoso, porque es valioso, porque da fruto verdaderamente. Espero en el nombre del Señor Jesucristo que esta palabra haya ministrado tu vida y que la tomes en tu corazón y empieces a practicar el poder del evangelio del reino. Empieces a mostrar quién está en ti, cuál es tu Dios, iglesia. Empieces a mostrarle a este mundo que estamos bajo el dominio del poder del evangelio del reino y no bajo lo que dice otro y no bajo las presunciones de otro. No, estamos bajo el dominio del que creó este mundo, iglesia. En el nombre de Jesucristo recibe esta palabra y ora conmigo allí donde estás. Padre, en el nombre de Jesús te bendecimos, Señor, te honramos y te glorificamos. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Padre, en el nombre de Jesús oro, Señor, para que cada uno de nosotros como tu iglesia, Señor, podamos, Señor, en tu nombre, amado Rey, mostrarle a este mundo, Señor, que en nosotros está el poder de tu evangelio, de tu espíritu, de tu presencia, Señor, y que, Señor, estamos bajo tu gobierno y bajo tu dominio, Padre Celestial, y que no tememos a lo que pueda hacer el hombre ni el diablo, Señor, porque tú nos has dado la autoridad, el poder para hollar serpientes y escorpiones, Señor, y deshacer toda fuerza del mal en tu nombre, Señor. Padre, gracias por tu bendición. Gracias por tu palabra, Señor. Oro para que levantes aún más a tu pueblo y a tu iglesia, Señor, y nos afirmes conforme a tu palabra, Señor, y podamos creer en las promesas de tu palabra, Señor, en lo que dice tu escritura, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, muchas gracias te damos, Señor. Toda la gloria y la honra la damos a ti, amado Rey, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermano, si esta palabra ha sido de bendición y la deseas compartir con otros, compártela con otras personas que tú creas que pueden recibir esta palabra y ser bendecidos con ella. Amén. Pero no te vayas todavía, quiero decirte algo muy importante. Quiero convocar a la iglesia remanente de fe y amor para esta noche, a las 7 de la noche. Quiero que usted esté allí en este tiempo, por favor. A las 7 de la noche vamos a tener una reunión, los miembros de Remanente de Fe y Amor, por la aplicación de Meet Google, así que le vamos a enviar el enlace para que usted esté pendiente y entre, por favor, que vamos a tratar un punto importante acerca de la reapertura de la iglesia. Por eso le pido en el nombre del Señor Jesucristo que acepte este llamado del Señor y esté allí atento. Si eres remanente de fe y amor, entonces a las 7 de la noche nos vemos y está atento al enlace que te vamos a enviar
En el nombre de Jesucristo les bendigo y nos vemos entonces a las 7 de la noche. Dios les bendiga a todos. Amén y amén.